Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche y vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora le voy a pedir a todos que tomen sus asientos, ¿sí? Que aquieten sus almas, sus espíritus, porque ahora es el momento de que nuestra alma sea alimentada con la palabra de Dios. ¿Escuchaste? ¿Cuántos vinieron a alimentar su alma con la palabra de Dios? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por cada una de las vidas de ustedes que han venido a pesar de la lluvia, a pesar de los mosquitos. Pero estamos acá, hermanos, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que abran la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Está la palabra para tu vida. ¿Dónde está la palabra de Dios para nuestras vidas? Segunda de Reyes, capítulo 18, donde vamos a leer un poco, hermanos queridos, hermanas queridas, el reinado de Ezequías. Ezequías, hermanos queridos, fue uno de los reyes gloria a Dios. Fue uno de los reyes de Judá. Amén. Acuérdense, hermanos queridos, que después del reinado de Salomón, el reinado de Israel se dividió por causa de la desobediencia de Salomón. Estaba el reinado del norte, que era el de Israel, y el del sur, el de Judá, si no me equivoco. Y si me equivoco, corríjanme. Amén. Y Ezequías fue un rey de Judá. ¿Escuchaste? Y dice que fue un hombre que trajo una reforma al pueblo de Israel, porque resulta que el pueblo de Israel una vez más había caído, hermanos queridos, hermanas queridas, en una decadencia espiritual. Amén. Había dejado entrar nuevamente la idolatría. Y eso nos pasa muchas veces en la actualidad cuando decaemos nuestra comunión con el Señor. Y sin darnos cuenta nos pasa lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Y el enemigo, el diablo basura, hermanos queridos, toma ventaja. Y empezamos a dejar entrar la idolatría en nuestras vidas. ¿Escuchaste? Pero dice que Ezequiel fue llamado a traer una reforma. Fue llamado Ezequías, hermanos queridos, a traer un cambio en Israel. ¿A qué había sido llamado Ezequías? Así como Dios te llamó a vos. La Biblia nos enseña que Jesucristo, en el capítulo 1 y versículo 6 de Apocalipsis, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y que nosotros, los reyes del Señor, tenemos que reinar juntamente con Cristo. Amén. Y ser hombres y mujeres de autoridad. Ahora, para que la bendición de Dios esté sobre el reinado de Ezequías, vamos a leer este pasaje y vamos a descubrir algunos aspectos fundamentales, hermanos queridos, para que nosotros podamos ser buenos reyes, buenos líderes. Amén. Buenos siervos de Dios. Y en el capítulo 18 y versículo 1 dice así la palabra de Dios, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam, que esto es casa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te pido en esta hora humildemente sabiduría, revelación para predicar tu palabra. Mengo en esta hora, Señor, para que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche. Ayúdame, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, hermanas queridas, dice que lo primero que hizo Ezequías fue hacer lo recto ante los ojos de Dios. Su padre Acaz era un idólatra, amén, había desviado al pueblo de Israel con creencias paganas, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ezequías, hermanos queridos, no tuvo un buen ejemplo como padre en todo lo que tiene que ver con la religión de Jehová, con el judaísmo, todo lo contrario. Mamó de su padre toda la idolatría, como quizá muchos de nosotros no hemos tenido padres creyentes, quizá hemos tenido padres idólatras, algunos hemos tenido padres con problemas en el alcohol, con problemas en los vicios, amén. Otros hemos tenido padres que quizás no fueron fieles a su pareja, y hemos mamado y hemos recibido todas esas enseñanzas. Otros hemos tenido padres que anduvieron en la delincuencia. Otros hemos tenido padres que quizás, hermanos queridos, han tenido que experimentar vivir en la cárcel. Muchos de los que estamos acá, hermanos queridos, no hemos tenido ni hemos nacido en cuna de creyentes. Yo creo que la mayoría que estamos acá hemos tenido padres mundanos. Amén. Pero a pesar de que Ezequías, hermanos queridos, había tenido un padre mundano, eso no impidió que él se propusiera hacer lo recto ante los ojos de Dios. Amén. Porque muchas veces, hermanos queridos, el diablo quiere que pongamos excusas para no hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Yo soy así porque mi papá era así, que esto, que lo otro, porque mi mamá era así. Y el diablo quiere que caigamos en pecados antiguos, hermanos. A eso se llama iniquidades. ¿Cómo se llama esos pecados? Porque muchas veces heredamos de nuestros padres iniquidades. Así como heredamos enfermedades, muchas veces heredamos iniquidades, hermanos queridos. Y solamente a través del poder de Dios se pueden destruir esas iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Las iniquidades es como un árbol. Amén. Viste que el árbol tiene su fruto. Y muchas veces yo tenía una planta de naranja que a los primeros tiempos me daban unas naranjas hermosas, así grandes, jugosas, llenas de vitamina C. Y de repente
hermanos queridos, me empezó a dar naranjas más chicas y cuando se maduraban las naranjas se podrían todas. Entonces decidí podar la naranja, la dejé el esqueleto del árbol. Y los cítricos tardan en volver a dar la hoja. Ese año que vos la podaste no vuelve a tener fruto, tenés que esperar un año más. Y después cuando volvió a dar fruto, volvió a dar naranjas podridas. Y al otro año así también consecutivamente fue dando naranjas podridas. Porque el problema, hermanos queridos, estaba en sus raíces. ¿Dónde estaba el problema? Sus raíces estaban enfermas. Entonces producían los frutos malos. Muchas veces lo que nosotros podemos visualizar de las personas es el pecado, es lo que se ve a la luz. Pero muchas veces, por más que nosotros intentamos cortar ciertas áreas de nuestras vidas, sin darnos cuenta volvemos a recaer en lo mismo. Y eso es porque hay una raíz de iniquidad que hemos heredado y que es necesario que se corte. Amén. Y acá, a través de la vida de Ezequías, podemos ver que él cortó con toda la iniquidad que venía heredando de su padre y de su abuelo. ¿Escuchaste? Y se propuso hacer lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios? Y a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Acuérdense que en la antigüedad se enseñaba la palabra a través de la Torá verbal. ¿Cuál es la Torá verbal? Hay dos clases de Torá. Está la Torá escrita y está la Torá oral, que era que se enseñaba de maestro a discípulo. ¿Escuchaste? Y en la historia de Ezequías se enseñaba la Torá de maestro a discípulo. Había algunos rollos de papiro donde se encontraban, hermanos queridos, algunas palabras escritas en la antigüedad. Amén. Pero no tenían el acceso como nosotros tenemos a la Torá escrita. Pero dice que Ezequías, hermanos queridos, se propuso querer agradar a Dios. Y la importancia, hermanos queridos, en el liderazgo, en el llamado de parte de Dios, para que nosotros podamos tener éxito en lo que emprendamos, es ponerlo a Dios en primer lugar, es querer hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y muchas veces, hermanos queridos, no te voy a decir que va a ser fácil, porque muchas veces el enemigo va a poner resistencia para que nosotros podamos hacer lo recto delante de los ojos de Dios, como le pasó a Ezequías. Y más adelante vamos a verlo, que también tuvo oposición de parte del rey de Asiria, que era, hermanos queridos, el todopoderoso de aquel entonces. Dice que todos los reinos estaban sometidos al rey de Asiria. Pero como él estaba confiado en el Señor y hacía lo recto delante de Dios, él dice que le hizo frente al rey de Asiria. Porque cuando vos estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios, vos no tenés temor de lo que pueda sobrevenir sobre tu vida. Vos podés enfrentar una enfermedad, vos podés tener problemas familiares, vos podés tener problemas físicos, problemas económicos, problemas sentimentales, problemas ministeriales, pero si vos estás haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, vos sabés que Dios es tu protección, y aunque venga un ejército y acampe contra mí, no temeré, porque sabemos que es más fuerte el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Hermanos queridos, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías?
¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero fíjese, hermanos queridos, que lo primero que hizo Ezequías, antes de conquistar, antes de enfrentar al rey de Asiria, él quitó los lugares altos. Los lugares altos, hermanos queridos, eran los lugares donde se rendía culto a los dioses paganos. Generalmente, no siempre, esos templos se ubicaban, hermanos queridos, en las montañas, en las colinas, ¿sí? Y eran los centros de idolatría. Y ahí donde mucho pueblo de Israel iba y se postraba a los dioses paganos. Acuérdense que el Señor le dijo, cuando tomen la tierra de Canaán, no te contamines con los hombres y mujeres extranjeros, no emparentesca, porque te van a hacer caer en la idolatría, en la creencia de ellos. Ahora, preguntame, pastor, ¿fueron obedientes los judíos? No. El problema del pueblo de Israel es que siempre era desobediente. ¿Escuchaste? Y la desobediencia, hermanos queridos, te hace caer en el error, te hace caer en la idolatría, te hace caer en la esclavitud. ¿Escuchaste? Pero decí conmigo, Dios me llamó a ser un Ezequías. Y si hay lugares altos en mi vida, en esta noche los derribo en el nombre poderoso de Jesús, porque le guste el infierno o no le guste, esos lugares altos de idolatría los vamos a derribar por el poder de la palabra, por la sangre de Cristo que tiene poder, porque Dios no te llamó a la esclavitud, Dios te llamó a la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice el Señor. ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos chiflan? ¿Cuántos zapatean? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees? ¿De verdad lo crees? Decí conmigo, tengo que quitar los lugares altos. Y muchas veces tenemos lugares altos en nuestros corazones. Todo lo que está en primer lugar antes que Dios son lugares altos. Examinate a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a redarguir si hay lugares altos en tu corazón. Decí conmigo, los voy a derribar, pastor, porque quiero tener éxito. Ezequías, hermanos queridos, sabía que el secreto de su éxito estaba en hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está el éxito en nuestras vidas? Y dice que no solamente quitó los lugares altos, dice que quebró las imágenes. ¿Qué hizo Ezequías? Quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar, triturar. Eso significa quebrar. Por eso cuando estaba preparando este mensaje, el Espíritu Santo me habló cuando el Señor mandó a los 70 a cumplir la misión, a que vayan a predicar la palabra de Dios, que echen fuera los demonios, que sanen los enfermos. Y dice que cuando volvieron los 70, después de haber cumplido la misión, dice que volvieron con gozo. ¿Cómo volvieron los 70? El gozo, hermanos queridos, es una evidencia de que vos estás cumpliendo el propósito de Dios, que estás cumpliendo la misión. Si vos perdiste el gozo, hermanos queridos, tenés que hacer un alto en el camino y fijarte si realmente estás cumpliendo con lo que Dios te mandó a hacer, porque el gozo es una evidencia de que estás cumpliendo el propósito. ¿Escuchaste? Y dice que cuando ellos volvieron,
Dice que Jesús le dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y qué significa la palabra hollar? La palabra hollar no solamente es pisarle la cabeza a la serpiente. Hollar significa destruir, quebrantar, hacer polvo la cabeza del diablo. ¿Escuchaste? Y hoy el Señor nos está hablando a todos nosotros que tenemos que tomar la actitud de Ezequías y quebrar todas esas cuestiones que tienen que ver con la idolatría en nuestro corazón, porque Dios en esta noche, si nos atrevemos a creerle al Señor y nos proponemos en cumplir su voluntad, en hacer lo recto, en cumplir el propósito, en cumplir con el llamado, Dios nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, pero nada nos va a dañar, porque Dios quiere que seas un rey y un sacerdote con autoridad, con dominio, lleno de la unción del poder de Dios, porque Dios está llamando en esta noche gente del reino, gente de autoridad, Ezequías, que se atrevan a hacer lo recto delante de Dios, para destruir, para deshacer, para triturar toda obra del infierno que viene en contra de tu casa, de tu familia, de tu economía, de tu salud, de tu prosperidad, porque Dios en esta noche te da autoridad para hollar serpientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la serpiente es símbolo de Satanás? ¿Qué es la serpiente? Y dice que Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Acera era una dios pagana, hermanos queridos, y dice que era la esposa más importante del dios Baal. El dios Baal, hermanos queridos, era el dios de la fertilidad. ¿Quién era el dios Baal? Y dice que en los rituales religiosos de los paganos, una de las prácticas que hacían para Baal, porque como creían que era el dios, hermanos queridos, de la prosperidad y que era el dios de la fertilidad, para que puedan ser bendecidos los ganados, para que los campos, hermanos queridos, den mucha cosecha, uno de los rituales que hacían los pueblos paganos era tener relaciones ilícitas, relaciones sexuales ilícitas, algo que la palabra de Dios, hermanos queridos, dice que no hay que hacer, porque la palabra de Dios consensúa las relaciones dentro del matrimonio, pero dice que estas prácticas sexuales eran de una manera, hermano, muy pecaminosa, porque tenían actos, hermanos queridos, horribles, y que era una forma de practicar el culto a Baal y a Acera. ¿Escuchaste? Pero dice que Ezequías, hermanos queridos, quitó ese culto, esa costumbre del pueblo de Israel, porque él quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos queridos, para hacer la voluntad de Dios, muchas veces vamos a tener que pagar un precio, porque Dios nos llamó a santidad. ¿Qué nos llamó el Señor? Y a veces, hermanos queridos, hay idolatría en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que está, pero la palabra de Dios está para enseñarnos. ¿Para qué está la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios
y la mujer de Dios esté preparado para toda buena obra. Decí conmigo, la palabra es buena. Y dice que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. ¿Ustedes saben la historia por qué Moisés mandó a hacer la serpiente de bronce? En el libro del Números, capítulo 23, habla la historia. Dice que el pueblo de Israel empezó a murmurar en contra de Moisés, en contra del Señor. Querían volver a Egipto, que esto, que lo otro. Y dice que hicieron encender la ira de Jehová. Entonces el Señor dice que envió serpientes al desierto, en el medio del desierto, y los israelitas que eran picados por esas serpientes morían. Entonces dice que hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel. Después léelo vos en tu casa, capítulo 23, libro 1, o lo leemos ahora. ¿Quieren leerlo ahora? Vamos a leerlo ahora. Para que podamos entender qué era la serpiente. Y le voy a dar la revelación que significaba la serpiente. A ver. Capítulo 23. Del Levítico, dije. El número. Esperen que me un cambio. Gracias a Dios. Chequearía. Números capítulo 21. Y versículo 4. ¿Lo encontraron? Ahí van a ver la historia por qué la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Como siempre el pueblo de Israel tenía inclinación a la idolatría, este era un símbolo, hermanos queridos. Amén. Dice que estaba colgada en un asta. ¿Quién lo colgaron? Esto era un simbolismo mirando a la cruz de Cristo, hermano. Vamos al libro de San Juan, capítulo 3. Y se van a dar cuenta que Dios le está revelando la palabra.
capítulo 3 del libro de San Juan. La serpiente de bronce era una representación de mirar a Cristo para salvación. Juan 13, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos que estaban ahí picados por la serpiente, que era símbolo de Satanás, traía muerte sobre los hebreos. El pecado trae muerte, hermanos queridos, cuando lo dejamos actuar al diablo y dejamos entrar la idolatría a nuestra vida. Pero la serpiente era un símbolo de aquel que habría de venir, de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, para que el precio del pecado, que era la muerte, lo podía pagar Jesucristo. Por eso nosotros, cuando estamos muertos en pecado, miramos la cruz de Cristo, Dios nos pasa de muerte y nos da la vida eterna. Eso es para celebrarlo, para chiflar, para saltar, porque somos libres por la obra de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, volvemos a la historia. Y estos israelitas eran tremendos. ¿Cómo eran estos israelitas? Eran terribles, hermanos. Ya ellos iban y le ofrecían sacrificio, incienso, se desviaban de los mandatos de Dios, porque quizás ellos creían que era así la cosa. Amén. Entonces dice que Ezequías se cansó, vamos a destruir esto, porque esto ya se volcaron a la idolatría con algo que era un simbolismo para mirar al futuro Mesías. Entonces muchas veces Dios tiene que destruir cosas en nuestras vidas que nos quitan la mirada de Cristo. ¿Escuchaste? Y hay cosas que duelen a veces, ¿eh? A veces Dios las tiene que quitar de tu vida, hermano. Y a veces duelen, pero son necesarias, porque si no, no vas a poder hacerlo recto delante de los ojos de Dios. ¿Escuchaste? ¿Cuántos quieren hacerlo recto delante de los ojos de Dios? Y fíjese que cuando Ezequías hizo todas estas cosas y sacó la idolatría de Israel, dice que tuvo una actitud. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Dónde puso su esperanza Ezequías? Antes el pueblo de Israel tenía las esperanzas en los ídolos. Como muchas veces tenemos las esperanzas en nuestras fuerzas, que nosotros somos los que creemos que podemos cambiar o cambiar a alguien. Y hermanos queridos, el que cambia a las personas es el Señor. Te vas a sentir frustrado toda tu vida si vos querés que a través de tu vida las personas sean cambiadas. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? Por eso nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, y uno de los significados de la palabra esperanza es creer en un mañana mejor. ¿Cuántos creen en un mañana mejor? Quizás hoy no estás viviendo el mejor tiempo de tu vida. Quizás estás viviendo la noche más oscura. Quizás estás viviendo en un valle de sombra de muerte. Pero si vos te tomás de esta palabra y ponés la esperanza en el Dios de los cielos, Dios puede hacer un vuelco de 180 grados en tu situación, y lo que el infierno declaraba y decretaba muerte, a través de poner tu esperanza y tu confianza en el Señor, como dijo Señor Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quizás esa situación que está viviendo, el diablo te está decretando que está muerto, que está todo perdido. Pero si en esta noche
Poné tu esperanza en el Señor. Dios es el que tiene la última palabra en toda situación. Aunque el diablo haya decretado muerte, el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. ¿Tú lo crees? Decí conmigo: lo creo, pastor. Pongo mi esperanza en el Dios de los cielos. Ni después ni de antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguir las pisadas del Maestro, dice la palabra. Las pisadas de Jesús. Tenemos que seguir sus enseñanzas. Amén. Y algo importante que dice: y no se apartó de él. Amén. Es fácil llegar, hermano. Lo difícil es mantenernos. Por eso esta palabra, hermanos queridos, para fortalecer nuestra fe, para no apartarnos de él, sino todo lo contrario, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Seguramente que seguía los consejos de Josué, que meditaban la palabra de día y de noche para ser conforme a todo lo que estaba escrito en la ley, porque de esa manera él iba a hacer prosperar su camino, hermano. Ahí está el secreto de nuestra victoria. Ahí está el secreto de tu victoria y de mi victoria. ¿Escuchaste? Y dice: y Jehová estaba con él. Qué hermoso es poder decir: el Señor está conmigo. Poderoso. Amén. ¿Quién es más poderoso que nuestro Dios, hermano? ¿Habrá algo imposible para mí? Él es el Dios que no tiene límite, hermano. El Todopoderoso, el Sublime, el Gran Yo Soy. Él es el que te prospera, Él es el que no duerme, hermano. Él es el que guarda a su pueblo Israel, dice su palabra. Y Jehová estaba con él. O sea, para que el Señor esté con él, él tuvo que hacer primero algunas cositas. Tuvo que arreglar varias cositas para que el Señor esté con él. Porque Dios está en todos lados. Por eso Pablo muchas veces hacía hincapié de decir vivir en Cristo. Porque nosotros podemos creer en Cristo, pero vivir en Cristo es otra cosa. Vivir en Cristo es vivir en su palabra. Vivir su palabra. La vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo. Amén. Y Dios quiere una iglesia que viva en Él, porque esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Hermanos, no nos engañemos, ¿no? La iglesia que vive en Cristo es la que va a ser levantada. La otra iglesia se va a quedar en la tribulación. Yo quiero ser la iglesia que sea levantada. ¿Vos querés ser la iglesia que sea levantada? Bueno, Dios nos está hablando de qué manera tenemos que vivir. Amén. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. ¡Wow! ¿Cuántos quieren prosperar? Y prosperar no significa tener dinero, ¿eh? Ahí se fueron los amén. Porque muchas veces creemos que prosperar es estar bien. No, prosperar, hermano, significa mucho más. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No habla solamente de dinero, en todas las cosas. Tener salud,
tener salud espiritual, ser un buen siervo, tener un buen ministerio, así como prospera tu alma. Van de la mano. Si tu alma no está prosperada, no está sometida al señorío de Cristo, no puede venir esa prosperidad de los cielos, hermano, no nos engañemos. Amén. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En esos entonces tenía que pagar altos impuestos Israel al rey de Asiria. Amén. Y dice que lo sitió al rey de Asiria y a través de su general le mandó cartas con amenazas que lo iba a destruir. Era un ejército poderoso, hermano, con muchos hombres, con los armamentos más innovadores de ese tiempo. Se lo podía comer a Israel en un bocado. Y dice que cuando les trajo las cartas de amenaza, lees un poquito más adelante, dice que fue a la casa de Dios Ezequías y se las presentó al Señor. Mirá cómo nos está amenazando este rey, que va a hacer esto, que va a hacer otro. Porque al Señor hay que presentar nuestras causas, hermano, nuestros temores, porque estaba atemorizado, hermano querido Ezequías. Como muchas veces el enemigo nos puede atemorizar por ciertas circunstancias que nos toque vivir, cuando nos sentimos acorralados. Pero él dice que fue al mejor lugar, fue a la presencia de Dios. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? Y presentarle las causas al Señor. Una de las cosas que le encanta al Señor, agarrar causas perdidas. Porque Dios es el Dios de los milagros, como nuestro Dios. Y era un imposible, hermano querido, de que Israel no sea invadida por el rey de Asiria y por todo su ejército. Pero dice que el Señor le dijo, deja que yo voy a hacer un milagro. Y dice que cuando estaban en el campamento rodeando a Israel, dice que el Señor trajo un espíritu de confusión sobre los asirios. Y dice, hermanos queridos, que se mataron entre ellos. Y solamente quedó vivo el rey de Asiria. Cuando se levanta a la mañana el rey de Asiria, vio que estaban todos muertos, le agarró un miedo. Dice que salió rajando. Ezequías, dice que no fue siervo del rey de Asiria, hermano, porque el Señor lo libró con mano poderosa. Y yo sé por lo que estás viviendo en este tiempo, pero si vos tomás la actitud de Ezequías, de hacerlo recto delante de los ojos de Dios, de quitar la idolatría de tu vida, hermano querido, de ponerlo al Señor en primer lugar, de confiar, de poner tu esperanza en Él, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Y si vos te atreves a seguirlo, ir un poquito más a seguirlo, hermano, porque muchas veces podemos quitar la idolatría, o tenemos la intención de hacer lo bueno, pero muchas veces seguirlo al Señor, servirlo al Señor, nos cuesta comprometernos con la obra de Dios. Pero dice que Ezequías se comprometió con el Señor, hermano. Y dice que el Señor estaba con él. Y Dios le dio la valentía de rebelarse, hermano, contra el Todopoderoso humanamente de aquel entonces. Es como si nosotros nos rebelamos, hermano querido, con el Fondo Monetario Internacional en este tiempo. Es el poderoso que nos tiene esclavizado económicamente, hermano. No pagamos mal fondo y que se pudra todo. Si el Señor va a ser mi proveedor. Hay que tener fe y hay que tener esperanza para hacer eso. Amén. Y es lo que hizo Ezequías, hermano. Y dice que no solamente no le sirvió al rey de Asiria, sino que hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras.
O sea, extendió el reino. ¿Qué hizo? ¿Cuántos quieren extender, hermanos queridos, las tiendas que el Señor tiene en este lugar? ¿Cuántos quieren extenderse ministerialmente? ¿Cuántos quieren extenderse a nivel familiar y tener la casa de tus sueños? Poder irte de vacaciones con las vacaciones de tus sueños, estar al lado de tu amado o de tu amada disfrutando felicidad familiar, hermano. Bueno, todo eso puede pasar, hermanos queridos, si vos tomás la actitud de Ezequías. Porque no solamente eso, dice que Ezequías más adelante cayó con una enfermedad de muerte y vino el profeta Isaías y le dijo: prepara tu casa, acomoda tu casa porque de cierto te vas a morir. Normalmente cuando esperamos una palabra de un profeta estamos esperando algo bueno. Ezequías seguramente decía: ay, me va a decir algo bueno. No, le dijo: te vas a morir. ¿Qué le dijo Isaías a Ezequías? Y dice que él sabía dónde estaba su esperanza. Entonces dice que puso su cabeza contra la pared y oró al Señor. Y mientras el profeta se iba caminando por el patio del palacio, dice que vino el Espíritu de Jehová sobre Isaías y dice: volvete y decile a Ezequías que he escuchado su oración y que a sus días le han añadido 15 años más de vida. Porque cuando vos haces lo recto delante de los ojos de Dios, cuando quitas la idolatría, cuando pones tu confianza en el Señor, hermanos queridos, y Jehová está con vos, aunque venga a atacarte un espíritu de muerte y querer llevarte antes de tiempo, Dios tiene autoridad para que vos le digas a la muerte: retroceda, y la muerte, le guste o no le guste, va a retroceder, porque el Señor venció a la muerte en la cruz del Calvario, y esa autoridad se la dio a la iglesia para que la tome y la haga propia y la haga real. Y aunque el enemigo quiera poner temor en tu vida, el Señor te dice: yo si estoy contigo, no hay nadie que pueda contra ti. Por eso Dios en esta noche está llamando una generación como el rey Ezequías para reinar, para gobernar, para hacer la voluntad de Dios y para tomar botín de guerra. Porque cuando el pueblo de Asiria fue vencido por el Señor, dice que Ezequías estuvo 3 días recogiendo botín, y eso simboliza prosperidad y abundancia, porque el Señor es Jehová Jireh. Él es tu proveedor, tu protector, tu vencedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: voy a ser como Ezequías, pastor? ¿Cuántos dicen: me alineo a la voluntad de Dios sí o sí? Voy a hacerlo recto. Voy a tirar abajo los lugares altos. Y voy a poner al Señor como mi esperanza. Él es nuestra esperanza. Amén. Él es nuestro Salvador. Es el que te puede sacar del hoyo de la desesperación, dice el Salmo. Amén. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, hermano. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de historias ni de un libro. Nuestro Dios es real, es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Por eso tenemos que amar al Señor no de palabras, sino de hecho y en verdad. Vivir la palabra. Estar en Cristo, hermano. Y ser reyes como Ezequías. Amén. Animarse a creerle a Dios. Por eso en esta noche quiero que te pongas de pie. Porque sé que Dios le está hablando a una generación que va a marcar la diferencia. Ezequías, hermanos queridos, fue un reformador. Alguien que cambió la historia. Y la historia de la Argentina la va a cambiar la iglesia, hermano.
Cuando la iglesia se ponga dentro de la voluntad de Dios. Cuando la iglesia se humille delante de los ojos y de la presencia de Dios. Ahí va a venir el cambio, hermano. No va a venir a través de ningún político. Dios puede usar a los políticos, pero el que cambia es el Señor. ¿Escuchaste? Por eso en esta noche quiero que cierres tus ojos. Oh Ramakanda, vamos a orar. Y quiero que vengas acá adelante, Ramakanda, la vacía, la vasaya.